es de naturaleza civil, por cuanto no se encuentra condicionada a un interés público, sino a un interés privado. Por tanto, se rige por principio dispositivo y, como reitero, se ha acumulado al proceso penal netamente por un tema de economía procesal. Habiendo señalado esta introducción, me permito preguntarles, ¿puede existir o puede el juez fijar reparación civil sin que exista una pena? Esta pregunta, hace mucho tiempo atrás, la respuesta que duda cabe hubiera sido que no. Y ello se explica porque si nos vamos y leemos nuestro artículo 92 del Código Penal, expresamente señala de que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena. Entonces, si la reparación civil se determina conjuntamente con la pena, antiguamente pues no era posible de que un juez podía fijar la reparación civil. Pero esto ya se ha superado porque el artículo 13, artículo 12, numeral 13 del Código Procesal Penal, ahora prevé de que si el juez dicta una sentencia absolutoria o el juez dicta un auto de sobreseimiento, esto no le impide a pronunciarse por el objeto civil que ha sido válidamente incorporado al proceso, siempre y cuando le corresponda. Para ejemplizar para este tema, quiero contarles un caso práctico que he tenido la oportunidad de resolver en mis funciones propias de la praxis judicial. Era el día 15 de abril del año 2015, siendo las 9 de la mañana. Willy Siete Vidas se apersona al domicilio de Flor Boquita Pintada, toca la puerta y la atiende Flor Boquita Pintada. Se identifica y le dice que es un médico que pertenecía a una ONG y que esta ONG estaba encargada de hacer labores sociales, de ayuda a las personas más necesitadas. Razón por la cual le solicitó a esta señora, Flor Boquita Pintada, que le informara si hay alguna persona que podría atenderla. La señora lo hizo pasar a su vivienda y le hizo pasar al cuarto de su hija, que era mayor de edad porque tenía 18 años. Ya en el interior de la habitación de la hija, Willy Siete Vidas nuevamente se identifica ante ella como un doctor y previo a una conversación, algunas preguntas sobre dónde estudiaba, cómo se llamaba, le dice que se quitara la blusa. Le comienza a hacer tocamientos en los senos, luego le dice que se quite el pantalón y también le comienza a hacer tocamientos en las piernas, para luego solicitarle que se quite la ropa interior y le introduce en varias oportunidades su dedo. Luego de lo cual se retira diciendo de que va a regresar y que no avisará a nadie porque esta es una práctica normal de los médicos. Se retira, a los 5 minutos ingresa su mamá y le encuentra a la agraviada que se encontraba llorando y le pregunta qué es lo que había sucedido. Su hija le cuenta los hechos, salen en busca de Willy Siete Vidas, pero él ya se estaba dando la fuga con un bayal. Estos hechos, el representante del Ministerio Público
los califica como delito de violación sexual, prevista y sancionado en el artículo 170 de nuestro Código Penal. Porque como ustedes saben, ya no solo se requiere en la actualidad que la agresión sexual se realice con el miembro viril, también puede ser con otros objetos o otros análogos, ¿no? Entonces, se formaliza y continúa la investigación preparatoria y concluye la misma. ¿Y ustedes qué creen? ¿El fiscal, ustedes creen que ha formulado acusación o creen que ha emitido requerimiento de sobreseimiento? Los hechos están, ¿no? El agente activo, en este caso Willy Siete Vidas, ingresó a la habitación de la agraviada de 18 años de edad, le realizó tocamientos y luego le introdujo en varias oportunidades sus dedos. ¿Formulamos acusación? ¿Sí o no? Todos dicen sí, ¿no? Pero en este caso, no hay que olvidar de que los presupuestos objetivos que requiere el delito de violación sexual en agravio de una mayor de edad es que este hecho se realice mediante violencia o grave amenaza. Entonces yo les pregunto, en este caso práctico, ¿se cumplen estos presupuestos objetivos? Entonces, en este caso, el representante del Ministerio Público que tenía a cargo esta investigación preparatoria emitió un requerimiento de sobreseimiento, porque los hechos eran atípicos. Pero de esto sale otra pregunta: ¿y qué pasa con la víctima? Porque en la investigación preparatoria se había realizado la diligencia de informe psicológico y al examen la agraviada presentaba pues afectación emocional compatibles con una agresión sexual. Esa era la conclusión del perito psicólogo. Entonces, ¿existía un daño? En este caso, señores alumnos, el Ministerio Público, si bien es cierto, emitió un requerimiento de sobreseimiento, pero también de conformidad al artículo 12, numeral 3 del Código Procesal Penal, solicitó una indemnización de 10.000 nuevos soles a favor de la víctima, porque el daño psicológico a la agraviada se encontraba acreditado. Otro ejemplo: todos hemos viajado con las empresas de transportes, Turismo Central, Jara, León de Huánuco, GM, Bahía. Y sabemos que todo asiento tiene para 2 personas. Se encontraba trasladándose de la ciudad de Lima con dirección a esta ciudad una dama, y a su costado venía otra persona de sexo masculino. Como el viaje se realiza en horas de la noche, la dama se quedó dormida. Lo que aprovechó la persona que la acompañaba para realizarle tocamientos en sus senos y en su vagina. Estamos hablando de una figura que se conoce como actos contra el pudor. Y la agraviada, cuando sentía estos tocamientos, se levantaba y creía que estaba soñando. No es broma, es la verdad. Entonces, no sé si habrá sido un sueño bonito, pero déjame que concluya con el caso práctico. Entonces, estos hechos, ella narra que se
suscitó hasta en 2 o 3 oportunidades. Pero ya la tercera dijo que ya lo sorprendió. Pero como en ese lugar no había policías, no había nadie a quien quejarse, ella no hizo nada. Ya cuando estaba en la garita de control, a la entrada de nuestra hermosa ciudad, comenzó a gritar y solicitó que la policía subiera porque el señor que me estaba acompañando durante todo el viaje estaba realizando actos contra el pudor. La policía subió, llamó al representante del Ministerio Público, lo detuvieron al agente activo, lo llevaron a la comisaría, pero al día siguiente en las noticias sale, el fiscal dio libertad al presunto autor del delito de actos contra el pudor. Eso se explica porque los periodistas no tienen conocimiento de derecho. Entonces para ellos es un caso de escándalo, de corrupción o otras cosas y lo publican. Pero volvemos a los presupuestos objetivos. En este caso se presentan los presupuestos objetivos para que esa conducta se subsuma en el delito de actos contra el pudor. También el delito de actos contra el pudor exige de que estos hechos se realicen mediante violencia o grave amenaza. Estos son los dos casos prácticos que como consecuencia nos van a dar como respuesta de que sí puede existir en un proceso penal que un juez fije una reparación civil sin que exista una pena. Pero ya la doctrina ha establecido cuáles son los presupuestos para que el juez proceda de esta forma. Uno ha dicho que no hay que dejar de lado que hay un derecho a la dignidad. Entonces, por este derecho, esta persona, esta dama, que ha sido afectada psicológicamente por este acto, tiene el derecho de ser resarcida civilmente. También todos conocemos el derecho a la verdad, ¿no? Y finalmente, otro requisito que tiene que tener presente el juez es que objetivamente tiene que haberse acreditado el daño. En este caso, con las pericias psicológicas, se acreditó pues que a consecuencia de estos dos actos, las damas cuya identidad se mantiene en reserva habían sido afectadas por consecuencia del accionar ilícito de los denunciados. Para concluir entonces, la respuesta es afirmativa. Ya lo hemos expresado que a partir de la vigencia de nuestro nuevo Código Procesal Penal, que ya en Huánuco ya no es nuevo porque, reitero, se encuentra vigente a partir del 1 de junio de 2012 para todos los delitos y a partir del 1 de junio del año 2011 para los delitos de corrupción expulsionaria, faculta al juez que pueda fijar la reparación civil sin que exista una pena. Y se podrá, en la etapa de diligencias preliminares, cuando el fiscal, en este caso concreto, al verificar que no se cumplen los presupuestos objetivos, podrá el fiscal archivar definitivamente la denuncia y podrá fijar la reparación civil. La respuesta en este caso sí es no, porque esa facultad no está investida en el Ministerio Público. No olviden que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, por lo tanto solamente tiene como funciones investigar, acopiar todos los actos de investigación que, concluida la investigación preparatoria, le pueda permitir formular acusación fundada o requerir un sobreseimiento. Le corresponde al juez
fijar una reparación civil sin condena. Como otra conclusión, podemos señalar de que nuestro Código Procesal Penal tiene muchas innovaciones. Lo que les acabo de exponer es una de ellas. Además, tiene los procesos alternativos o simplificadores, tiene, acorde a la Constitución, la división de roles, porque ahora sí se le ha asignado al Ministerio Público la investigación del delito y al juez el juzgamiento y la condena. Y, como ustedes saben, nuestro código es más garantista porque busca el equilibrio. Investigar, sancionar el delito, pero también respetando los derechos fundamentales que le son reconocidos a todo procesado. Así también, como conclusión, podemos señalar que ante estos hechos existe pues una necesidad de realizar modificaciones a nuestro Código Penal, en específico respecto a los delitos de actos contra el pudor y violación sexual de una mayor de edad. Esto va a generar un debate, pero se tiene que realizar porque si no se corre el riesgo de que, como en estos dos casos prácticos que les he expuesto, de que estas conductas quedan sin un reproche penal, solamente un reproche civil. Finalmente, yo quiero compartir con ustedes una frase que siempre tengo presente en mi vida personal y profesional. Somos lo que creemos. Valemos lo que tenemos en la mente y en el alma. Alcanzamos lo que soñamos con mucha intensidad. Señores alumnos, créanlo, ustedes son el presente, ustedes son el futuro. No atesoren mucho lo material, es muy importante lo económico, pero una persona más vale por sus conocimientos, por sus buenos sentimientos y sus buenos valores. Y no dejen de soñar, sueñen, porque el límite es el cielo. Muchísimas gracias.